Listo, entonces aquí lo que voy a hacer es generar, digamos, un sólido de revolución que me permita coger esta forma, convertirla en un elemento tridimensional. Bueno, esto no es nada del otro mundo, pues esto ya ustedes lo saben. Listo, entonces vengo acá y ahí tengo la pieza. Bien, entonces, ¿cómo paso de un elemento tridimensional a un elemento como este? Mediante el cual voy a hacer, digamos, puros cortes o puras piezas. ¿Sí? Si tú ves cada una de estas, digamos, esta misma pieza, esta misma, y digamos que aquí varían los diferentes tipos de ¿El tamaño? ajá. Entonces, lo que yo voy a hacer es exactamente lo mismo, ¿sí? Me voy a parar acá y voy a utilizar, por ejemplo, la caja. Entonces, lo que voy a hacer es una cajita. Bueno, aquí no lo estoy haciendo con medidas, pero sí lo voy a hacer, digamos, de manera proporcional. Entonces, bueno, ¿qué tengo ahí? Ahí lo que tengo es una intersección, ¿sí? Entre dos elementos, entre este y este elemento. Espérate un segundo. Aquí debía haber hecho este hueco. Voy a explicar por qué. Entonces voy a generar un offset hacia adentro. Por ahí, ajá. Y más bien vamos a generar la revolución de esta manera. Voy a cortarlo un poquito aquí. Listo, entonces voy a generar la revolución y le digo círculo completo. Ya, entonces ahí me quedó el mismo, sino que me quedó pues adentro con la figura. Entre hueco. Ajá, correcto, con el ánimo de que me quede así como está aquí, que me quede hueco. Entonces ahora sí, hago el cuadrado, el cubo, y lo que voy a hacer es cortar o bueno, no cortar, sino más bien aprovechar el tema de la intersección booleana. Lo voy a centrar bien. Ahí. Aprovechar el tema de la intersección booleana entre este elemento y este elemento, pues para generar precisamente una de estas. Entonces vengo acá. Le digo intersección booleana, este elemento, enter, este otro elemento, enter. Y entonces ahí queda. ¿Ya? A este elemento lo que voy a hacer después es, a esta piecita, lo que voy a hacer es repetirla. El comando ya también lo habíamos visto. Y simplemente lo que voy a hacer es pararme en la mitad y decirle que lo repita. Vamos a darle menos repeticiones. Por ejemplo, ahí, 15. La idea es que obviamente no se interponga una sobre otra. Espérate un momentico. Eso sería una sola capa. Sí, hasta ahora todo lo voy haciendo en una sola capa. Digamos que en este sentido todavía no he hecho el modelado que esté orientado, digamos, a la producción. Ya te voy a explicar este tema. Entonces, bueno, le voy a colocar esta piecita que tú ves acá, ¿sí? Entrelazada. Entonces voy a escoger, por ejemplo, el tubo. Un momentico yo, para tener una referencia. Listo, a ver, mirándolo desde acá. Entonces voy a coger el tubo. Bueno, más o menos por ahí. Y listo. Ahí y lo subo.
Bueno, ahí. Y lo voy a subir hasta acá. Profe, ¿no sería cada pieza, uno no tendría que poner 3 milímetros? Sí, sí, pero por eso te decía, como aquí no lo estoy haciendo, digamos, lo estoy haciendo a ojo, pero sí, en teoría, claro, él debería quedar con medida. Mejor dicho, espérate, yo lo escalo aquí para que nos quede ya con medida. Por ejemplo, desde aquí hasta aquí debe haber 3. Listo, ahí ya quedó escalado. Ujú. Entonces, ahora sí, entonces ven, hagámoslo aquí entonces en milímetros. O sea que yo cuando voy a armar el Rhino, cuando yo lo abro, lo debo poner en milímetros objetos grandes o milímetros objetos pequeños. Correcto, exactamente. Tienes que cuadrar primero el sistema métrico para poder que la figura te quede bien, ¿no? Pero más o menos, ¿qué tamaño debería tener el objeto? De acuerdo a las restricciones que tiene, debería ser un volumen de más de 10 por 10 por 10 y O sea, un volumen un volumen menor a 50 por 50 por 50. ya debe estar dentro de una cajita de 50 por 50. Pues sí, digamos que es como la media. No significa pues que eso lo tengo yo como restricción, pero más que una restricción, digamos, es un rango que les doy para que ustedes no se vayan a encartar, digamos, con modelos muy grandes ni tengan que gastar mucho material para poder generar el corte y todo eso. Pero Mira, pues en términos generales, el tema funciona entre esos dos volúmenes, de 10 por 10 por 10 y de 50 por 50 por 50. profe, ¿y qué estás haciendo? Espérate un momentito. Lo que pasa es que no me quiso. Ya, ahora sí. Es que si no estoy mal, creo que no había quedado bien instalado. Ya, ahora sí, ahí sí quedó bien instalado. Pero, Entonces, profe, entonces sería objetos pequeños. sí, ya te muestro ejemplos. Es que yo tengo una pregunta. Es que, ¿cuándo se considera un objeto grande y cuándo se considera un objeto pequeño? Pues depende de la escala que tú estés utilizando, porque yo estoy hablando, bueno, me estás preguntando es por el template que estás generando en Rhino. O sea, cuando tú le das aquí archivo nuevo usando template y te aparece objetos grandes, pequeños y objetos grandes, Sí, perdón, cuando uno lo abre y le va a hundir las medidas, profe. ya, listo. Eso, o sea, esa opción, cuando tú haces, espérate un momentico, yo guardo acá. Listo. Esa opción, cuando tú la haces, cuando tú la estás generando, me refiero a esto, ¿sí? Aquí él te pone acá objetos grandes en centímetros, objetos grandes Ajá. o objetos no sé qué. Esto no tiene nada que ver, digamos que si tú escoges aquí, el centímetro sea más grande aquí que aquí en esta de acá que dice objetos pequeños centímetros. Porque por un Ujú. centímetro es aquí en cualquier parte del mundo lo mismo. Entonces, Sí. ¿en qué se diferencia un template de otro? En el tamaño de esta rejilla. Que para los objetos Mm, pequeños, la rejilla es más pequeñita que para los objetos grandes. Sin embargo, tú este ok. tamaño de la rejilla lo puedes cambiar desde las opciones que tiene el Rhino. O sea, con opciones me refiero a las diferentes, a la configuración que tú le puedes dar al Rhino como tal. Sí. ¿Listo? Entonces, pues igual yo le puedo decir que quiero que el tamaño de la rejilla sea muy grande o más pequeño, más lo que yo quiera. Pero igual el tamaño de la rejilla no influye, digamos, en el objeto como tal. Entonces, bueno, aquí lo que voy a hacer es agruparlo y voy a centrar las dos cosas. Entonces, bueno, voy a coger este y lo voy a llevar hasta arriba y vas a ver que aquí está generándose una intersección. Esto que tú Ujú. ves aquí. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer el hueco aquí, pues entonces debo tener en cuenta lo primero.
Y es que esta pieza no le puedo hacer el hueco aquí de una, porque si yo cojo a esta y le resto este, ¿sí? Ahí me van a quedar efectivamente los huecos. Pero esta pieza, como queda aquí a ras, esta pieza va a quedar moviéndose. Esta pieza de acá va a quedar moviéndose ahí, porque el ensamble está aquí. Es decir, esta pieza no tiene un ensamble que la tranque con esta. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer ahí en ese caso? Pues voy a coger, pues que voy a coger y antes de hacer la resta booleana, voy a coger una de estas piecitas. Voy a coger una de estas piecitas y la voy a sacar. Bueno, de hecho, las voy a borrar todas para que me entiendan mejor qué es lo que voy a hacer. Listo. Esta la voy a correr hacia afuera un pedacito. Y mira que ahí se está generando toda la intersección. Entonces la voy a correr hacia afuera, vamos hacia ahí, y ahí sí voy a coger a esta y le voy a restar esta de acá. Entonces ahí quedó el huequito. Ya después lo que voy a hacer es ponerla hacia adentro, ahí. Luego cojo y repito esta con respecto a este centro. El número de elementos 15. Entonces ya ahí tengo este y ahorita a este voy a quitarle todas las demás piezas. Listo, entonces ahí quedaron. Entonces mira, voy a dejar estas dos únicamente para que tú veas. Listo, entonces mira que aquí quedó el ensamble. Sí, mira que aquí se atranca con esta de aquí. Sí. Entonces esto sí debería ser, así sí debería ser el ensamble. Bien. Entonces luego, ¿cómo haces? Luego, ¿cómo haces entonces para poder producir todo esto? Entonces, por ejemplo, te voy a explicar con las dos piecitas que tenía ahorita, con estas dos. Yo lo que voy a hacer es clic derecho sobre explotar o extraer superficie para extraer esta. Le doy enter. Y hay una herramienta dentro de... un momentito, yo busco el panel. Aquí. Dentro de esta, de superficies, que yo bajo acá, que se llama Smash. O en español se llama aplastar. Entonces yo selecciono ahí y le digo enter, enter, y él coge y esta me la tira en la vista superior en una medida real. Lo mismo voy a hacer con esta. Voy a coger y le digo... Ese es para el plano. Sí, correcto. El plano de corte. Yo le digo, extráigame esta superficie. A esta le voy a aplicar el comando aplastar. ¿Listo? El comando de aplastar tiene un icono como de un gatico que lo pisó una llanta. Entonces, ya tengo ahí las dos piezas, estas dos. Yo sé que de estas son 15 y de estas una, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo cojo estas dos y lo que hago es duplicarles el borde. Entonces, mira, ahí me quedaron las dos piezas. ¿Listo? Esta de aquí lo que hago es multiplicarla por 15. Entonces, la duplico 15 veces. 2, 3, 4, 5, bla, bla, bla. Listo. Hasta que llegue a 15. Todo esto lo voy a meter en una capa que se llame corte. Entonces la paso para esa capa. Mover objetos a esta capa. Listo. Si tú quieres, por ejemplo, hacer un grabado, hay dos tipos de grabados.
Hay dos tipos de grabados. Aquí está el primero. Este grabado, eso es un grabado por área, ¿sí? Donde tú ves que hay el desbaste de un área determinada. Esto es lo mismo, el grabado por área, bueno, todo eso. ¿Listo? Pero hay otro tipo de grabado, que es el grabado, vamos a ver si aparece acá. Bueno, que es el grabado vectorial, que es esto que tú ves aquí. Que ahí ya el grabado no es un área que está afectando el láser, sino que simplemente el láser hace como una especie de corte, pero es un corte que no es profundo, o sea, que no pasa hasta el otro lado, sino que lo pasa con menor potencia. Entonces se ve acá. Entonces, si tú tienes grabado de área, tendrías que coger este archivo, o sea, estas líneas, exportarlas a Illustrator, ¿sí? Entonces, como le digo, archivo, exportar selección, busco aquí Illustrator, ¿sí? Aquí le coloco el nombre que yo quiera, le digo exportar. Esto es importante porque aquí tú tienes que preservar la escala. Se supone que en Rhino tú lo hiciste en medidas y está en milímetros. Entonces tú lo que le quieres decir es preserve la escala del modelo. 1 milímetro en Rhino es igual a, debe ser un milímetro a donde tú lo vayas a exportar, que en este caso es Illustrator. ¿Listo? Y le das exportar. Entonces él te genera este archivo. Tú abres el archivo y él te va a respetar las capas también. Las capas que tú mandes desde Rhino a Illustrator. Entonces mira que ahí están exactamente las mismas líneas y si yo veo las capas acá, yo corro esto para acá, mira que ahí está la capa corte. ¿Ves? Y ahí tiene todas las... Entonces, si tú vas a hacer un grabado acá, por ejemplo, un texto, tú haces el texto como quieras, como lo quieras poner. Estoy hablando del grabado por área, es decir, me refiero a este tipo de grabado. O a este tipo de grabado. ¿Listo? Entonces, esto lo tienes que convertir a curvas, ¿bien? Y debe estar como relleno. Por ejemplo, yo lo voy a colocar acá. ¿Qué hago con esto? Lo coloco en una capa nueva que se llame grabado. Grabado de área. Entonces lo paso a esta capa, lo corto de aquí, paso a la capa y lo pego. Entonces ahí ya tú tienes la distinción entre uno y otro. Si quieres hacer un grabado del otro tipo, es decir, de este, entonces lo que tienes que hacer es hacerlo en una capa nueva que sea grabado vectorial o grabado de líneas también. O sea, esto digamos, más que sea obligatorio nombrarlo, no. Lo importante es que el operador de la máquina entienda qué es lo que tú quieres hacer. Entonces, por ejemplo, yo cojo el texto, este mismo, y en este caso sería no un relleno, sino un contorno. ¿Listo? Ahí. Sí. Y aquí ya la máquina se iría por estas lineecitas. ¿Ya? Entonces, en este caso, la máquina haría esto como un corte. Es decir, aplicaría la potencia máxima del láser, corta la lámina de lado a lado. En este caso, aplica poca potencia, pero está grabando un área. Y en este caso, hace el mismo tema que el corte, solamente que lo hace con menos potencia para que sea un corte, digamos, a la mitad o al cuarto de la lámina. Entonces se va a quedar ya la pieza. ¿Listo? Aquí hay que tener en cuenta un detalle, que era lo que te iba a explicar, y es la tolerancia. Y es la tolerancia en el ensamble. En el ensamble, correcto. Porque, ¿qué pasa? El láser resulta que cuando el láser pasa, ¿sí? Supongamos que este es el láser, ten en cuenta que el láser siempre corta paralelo a la línea, es decir, te va a quedar en ángulo de 90. Yo no puedo cortar una pieza a ángulo de 45. Entonces, ¿qué sucede ahí? Yo cojo, el láser va moviéndose aquí, ¿sí? Por toda la
Pues resulta que si él se va moviendo, hay que tener en cuenta que él está moviéndose toda esta parte. Profe, no te escucha bien. Que cuando el láser se va moviendo, pues como él va pasando por la mitad de la línea, él va también desbastando o comiéndose esta parte y esta parte de acá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si este enlace aquí mide 3 milímetros, pues realmente ya no te va a quedar midiendo 3 milímetros, sino que te va a quedar midiendo los 3 milímetros más las décimas de milímetro que quede, que se esté comiendo adicionales el láser. Entonces, en este caso sería 3.8, por decir. Dependiendo de la máquina. Hay láser de estos que están, digamos, desbastando adicionalmente la línea entre 0.15 milímetros y 0.5 milímetros, dependiendo de la máquina del láser. El hueco más grande lo dejan obviamente las cortadoras láser que están, que tienen potencia de cortar una lámina de aluminio, de acero, otra cosa. Pero en este caso es una máquina que puede cortar papel o, digamos, para trabajo no tan pesado, entonces maneja, digamos, una tolerancia de 1.5 centímetros, de 1.5, perdón, de 0.15 milímetros. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues trabajar y hacer lo siguiente. Si yo sé que aquí se está echando 0,4 y 0,4 a cada lado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a coger, aplico puntos de control y esto lo muevo hacia adentro 0.4. Y este lo muevo hacia adentro 0.4. Y este lo muevo hacia adentro 0.4. ¿Para qué hago eso? Para que cuando pase el láser me quede aquí de 3 en todas partes, de manera que cuando yo ponga la otra pieza que entra aquí, ya entre precisa. ¿Sí me hago entender, no? Sí, profe. Bueno, entonces, esto lo puedes hacer directamente aquí en el Rhino o lo puedes hacer, por ejemplo, en Illustrator. En Illustrator también, pues, no sé si te acuerdas, hay una herramienta que se llama desplazamiento. Esto, pasado, desplazamiento, y vienes acá y le dices que quieres que lo corra menos 0.15. ¿Listo? Que las esquinas sean cuadradas, le das la previsualización y le das OK. Voy a ponerlo aquí, control Y, es un pedacito nomás. Ah, bueno, él lo está tirando hacia adentro, ahí sería hacia afuera. Entonces voy a volver a repetirlo. Entonces no sería menos, sino más. Y entonces mira que él lo cortó ahí. Entonces, ¿qué hago yo ahí? Corto no esta línea, sino esta. Listo. ¿Ya? Entonces ahí hice el desplazamiento para que cuando él lo corte, eso. Ahora, ¿cómo se dan cuenta ustedes? Porque, por ejemplo, suele suceder que a veces uno manda a cortar la pieza y la pieza no quedó, el ensamble no quedó firme. Pues hagan una prueba previa de corte. Es decir, hagan, por ejemplo, una prueba de 2 piezas con ese mismo tipo de ensamble que mida 0.15, otra que mida 0.18, otra que mida 0.2, otra, y así sucesivamente. O sea, 3 o 4 piezas que les permitan a ustedes entender eso. En ese orden, Díaz, ya me estás viendo ahí, ¿no? Sí, profe. Por ejemplo, si el ensamble viene así, pues trata de que esta parte asuma la línea o el grosor de la lámina para que cuando entre así no se vaya a quedar así, sino que entre bien apretada. Cuando son ensambles donde tienen los dos tipos, en estos dos ensambles así. ¿Listo? Listo. Esa es como la digamos, lo que hay que tener en cuenta o en consideración. ¿Qué preguntas tienes? No, pues ya, profe, como dijiste que les entendí más lo de los cortes y todo eso. Una pieza muy, no se puede hacer un carrito.
Sí, bueno, ya te iba a mostrar acá piezas que puede hacer. Mira, por ejemplo, ¿sí? Puede ser algo así. Ahí en el documento yo les había colocado a ustedes que podían ser piezas hechas, por ejemplo, en plano seriado. ¿Listo? Espérate un momentico. Ahora, no es obligación que sea en plano seriado, pero pues entendiendo el plano seriado es más un tema como esto. ¿Sí? Pero obviamente esto sería bastante gasto de material. Ahora, esto es una alternativa simplemente de pronto para lo que ustedes quieran hacer, porque por ejemplo, este tipo de cosas. Sí, mira que esto aquí hay una combinación entre plano seriado, pero también hay unos ensambles. ¿Ya? O hacerlos, digamos, el plano seriado, pero mucho más separado. Por ejemplo, como es la cabeza de este rinoceronte acá, o de pronto estos animales. O también, Pero es obligatorio que tenga una parte móvil. sí, sí. Entonces ya te voy a explicar, por ejemplo, con otras piezas. Digamos, ¿qué hicieron el semestre pasado? El semestre pasado, por ejemplo, una compañera de ustedes hizo un avión que era, bueno, era mucho más complejo que este, obviamente, pero la parte móvil era la hélice y las llanticas del avión. ¿Ya? Otro compañero tuyo hizo por allá. Bueno, aquí hay varios. Sí, mira, por ejemplo, este cumple como con las características porque tiene esta parte, esta pieza grabada y está hecho por ensambles. Una cosa importante es que como está hecho por ensambles, no deben estar pegadas las piezas. Bien, entonces, mira, por ejemplo, sí, no necesariamente tienen que ser también temas rectos, porque mira que partiendo ya varias piezas, yo puedo tener curvaturas. Mira, por ejemplo, este carro no es plano seriado, pero este sí. Sí. ¿Ya? Entonces ya ahí depende pues de lo que ustedes quieran generar. De hecho, espérate un momentico, yo traigo dos objetos que tengo acá en mi casa que les pueden servir como ejemplo. Bueno, partes móviles que puede tener el carrito, pues las llantas, que te abran las puertas, bueno, ese tipo de cosas. Mira que, por ejemplo, tienes acá esta mano de aquí que tiene como las diferentes eh, articulaciones. Espérate un momentico, ya voy a buscar dos objetos. Bueno. Bueno, te voy a mostrar tres objetos aquí. Un segundo, yo escondo esto. Profe, no se ve bien. Ya, un segundito. ¿Tienes la cámara activa? Entonces, Bueno, pero ahí me estás viendo, ¿no? Sí, profe, sí te estoy viendo. Sí. Entonces, mira, te voy a mostrar tres objetos. Este, por ejemplo, esto es una guitarrita hecha en MDF, con las mismas características, pues, como que tiene
el tema. Obviamente es una guitarra que es muy sencilla y que esta, digamos, no aplicaría al proyecto porque aunque es plano seriado, están pegadas las piezas. Entonces, digamos como esta, ya tiene sus grabados acá, si ves las líneas, por ejemplo, de las cuerdas y de, bueno, como de todas las partecitas, pero debería tener unos ensambles, ¿sí? Para poder que sea válida, por ejemplo, para el tema. Y otra cosa por lo que no es válida es por el número de piezas, porque este tiene nomás 4 piezas. En el caso del proyecto, yo les estoy pidiendo que sea un objeto que tenga como mínimo 20 piezas. Voy a mostrar otro ejemplo, y es este carrito. Este carrito está hecho totalmente en MDF, ¿sí? Si ves aquí es, por ejemplo, una pieza de esta partecita de acá de arriba, como de donde llevan pues las diferentes cosas los Jeep Willys. Y tiene unas piecitas que, por ejemplo, aquí mira que se abre la tapa del motor. ¿Listo? Por aquí se mueven las llanticas. Bueno, este jigcito también puede ser, digamos, otra opción. Y también, pues, es con puros ensambles. Lo que pasa es que estos ensambles sí están pegados. En este caso, los ensambles pegados, pues, no funcionan. Pero de todas maneras, mira en la parte de abajo cómo es el ensamble, por ejemplo, para que funcionen los ejes. Y tiene también sus grabados, entonces tiene, por ejemplo, unas letricas acá, la placa en la parte de atrás, bueno, en la parte de arriba tiene otras letricas, los rines están grabados, bueno. Y este también es una opción, ¿sí? De hecho, esta la hizo un compañero tuyo hace como 2 años, y le pedí pues que me la regalara para tenerla precisamente como muestra de los diferentes temas. Esta sí tiene las características, aunque él incumplió una restricción, y es que los pasadores que le puso, como tú ves aquí, acá, aquí en esta parte de aquí, acá, son unos palitos, son unos palos como de chuzo. Esta pistola internamente ya tiene un mecanismo y ella permite, ¿sí? Ella permite aquí mover, si tú ves que se mueve acá y se mueve esta parte de aquí. Y adicionalmente acá adentro tiene una cosa que permite tirar cauchos. Entonces uno coge y pone el caucho aquí adelante y luego lo coloca aquí atrás y va cargando varios cauchos, haciendo así, otra vez carga y no sé qué. Y esto permite que el caucho se dispare, se tire. Por ejemplo, este objeto aplicaría siempre y cuando obviamente los pasadores no sean palitos redondos, sino que fueran palitos cuadrados hechos de del mismo MDF. Y como puedes ver, pues tiene sus grabados en esta parte. Acá también le grabó el logo como de la marca de la pistola, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas sirven. Bueno, adicionalmente, entonces, te iba a mostrar. Espérate un momentico, te comparto la pantalla acá del... Bueno, te voy a compartir pantalla para que veas en esta parte de acá, con lo que estábamos haciendo, cómo generar, por ejemplo, todo el tema de los planos. Entonces, bueno, el tema de los planos hace lo siguiente. Yo, por ejemplo, quiero dibujar esta pieza o quiero dibujar cómo se ensambla, digamos, esta con esta. Entonces, yo voy a colocar la pieza en posición de ensamble. Por ejemplo, un segundo. Yo pongo una que esté recta. Listo, entonces solamente voy a dejar estas dos ahí. Cojo esta y la muevo.
evidenciando obviamente el tema del ensamble aquí, pues que se vea. Y aquí hay unas herramientas que tiene el Rhino que yo selecciono, me voy acá al menú Dimension y vengo acá y le digo crear dibujo 2D. Esto en español, este menú no se llama dimensión, sino que se llama acotación. Crear dibujo 2D. Entonces vengo acá, aquí me sale este cuadro de diálogo donde me dice, listo, ¿usted quiere dibujar la vista activa o las 4 vistas o qué vista quiere? Entonces yo le digo vista activa, que en este caso sería la de perspectiva, y puedo escoger aquí qué líneas quiero que se dibujen. Entonces yo le digo acá, yo lo tengo ahí cuadrado ya para que solamente me dibuje las líneas del contorno y le digo OK. Entonces él coge y procede a dibujar y va a dibujar exactamente lo que estás viendo aquí en esta escena. Entonces me paso a la vista de planta y ves que él exporta las líneas. En algunos casos hay que completar, por ejemplo, estos pedacitos de línea, pero aquí no es sino construir de aquí a aquí y de aquí a acá. Listo, digamos que ahí lo tiene. Entonces, ¿qué hace uno con esto? Lo seleccionas, vienes a menú archivo, exportar selección, y luego le dices, das un nombre, ¿sí? Que sea en Illustrator, exportar. Aquí sí no importa, entonces le voy a decir que simplemente sea un pantallazo de esta vista que tengo acá, y le digo exportar, y luego entonces tengo acá la línea, que la puedo, por supuesto, agrupar, le puedo cambiar el color, ya hacer lo que yo quiera. ¿Listo? Y aquí le puedo ya añadir todo el tema de las... Ya flechas y texto. exacto, ya que en el Illustrator propiamente dicho, y le puedo añadir la diagramación, el formato, si lo quieres cuadrado, si lo quieres en unas cartas, bueno, ya pues el manejo de Illustrator como tal. ¿Listo? Entonces, esa es la manera ya de hacer el manual de uso. Manual de uso, correcto. Ya lo del tema del renderizado y todo eso, pues eso sí queda pendiente porque tengo que solucionar primero un tema, y es que yo creo que nos va a tocar cambiar, porque allá en la universidad he instalado V-Ray para Rhino. Pero aquí tengo un problema, y es que yo, como no hay V-Ray para Mac, para plataforma Mac, entonces yo creo que vamos a ver las clases en esta aplicación que se llama Keyshot. Que de todas maneras me parece interesante el cambio que se propone porque, digamos, aquí lo importante no es aprender a manejar una aplicación específica, sino aprender conceptualmente cómo funciona el render, porque eso les va a ayudar a ustedes más adelante. Si ustedes tienen, por ejemplo, digamos, entran a trabajar en una empresa y resulta que en la empresa no trabajan con Rhino, sino que trabajan con otra cosa, pues de todas maneras, conceptualmente ustedes saben cómo funcionan las aplicaciones de manejo tridimensional. Entonces, va a ser muy fácil adaptarse a cualquier aplicación. Entonces, eso Entonces vamos a trabajar Voy a trabajar, pues, digamos que por estos días voy a trabajar en Keyshot porque no tengo manera de mostrarles acá, o no tengo un computador con Windows para poder instalar V-Ray para Rhino. Pero de todas maneras el Keyshot también da muy buenos resultados. Es otra alternativa que, aunque no la hay instalada en la universidad, ustedes la pueden, o sea, por ahí les voy a rotar también el enlace para que la puedan instalar y todo eso. Y de una vez aprendan a manejar esa plataforma de renderizado. Y esperando pues a que se solucione la situación y todo eso, pues entonces ya veríamos la clase con V-Ray para Rhino ya en la universidad con los ejercicios. La idea es que la próxima semana empecemos a hacer ejercicios de renderizado, pero bajo la plataforma Keyshot. Entonces yo me voy a poner en la tarea de buscar los instaladores y todo el rollo para poder compartírselos a ustedes y que ustedes puedan hacer las instalaciones pertinentes del tema. ¿Listo? Profe, otra pregunta. ¿Se puede usar 3D Max? Si sabes utilizar 3D Studio Max para el renderizado, sí, también, porque pues básicamente es la misma... O sea, no para lo de corte, nada, sino solamente para el render.
Sí, para el tema del render, sí, claro. De hecho, es muy sencillo. O sea, simplemente si tú quieres exportar algo de aquí a 3D Max, lo seleccionas y un archivo perdón, una extensión de archivo que funciona muy bien. Le das aquí exportar selección. Perdón, un momentico, hago que aparezca todo. Le digo aquí exportar selección. Ya. Y yo selecciono todo, le digo exportar selección. Y una extensión de archivo que funciona muy bien en 3D Studio Max es esta que se llama 3ds. Esta. ¿Ya? Entonces, simplemente... Por ejemplo, en el ejercicio pasado yo no pude como hacer como el render del objeto. ¿Tú podrías dar un ejemplo pues ahí con el que tú tienes, con Keyword? Listo. Te voy a explicar porque de todas maneras estos son clases, o sea, esto es lo que vamos a ver la próxima clase. Entonces, el Keyshot tiene un tema y es que, bueno, uno tiene que aprender primero a generar las diferentes cosas que tienes acá, separarlas por materiales. Entonces, ¿qué sería lo correcto? Lo correcto aquí sería, por ejemplo, que tú cogieras, digamos, aquí todo es de un mismo material, ¿correcto? Pero si yo quiero que me quede como en el MDF cortado, tú ves que esto queda clarito, pero la parte de aquí abajo queda más oscura, porque ahí se hizo, digamos, el quemado de la madera, ¿correcto? Entonces, lo que uno busca aquí es precisamente generar el realismo en la escena, pues, con el tema del render, que fue lo que viste también en los ejemplos que te mostré ahorita. Por ejemplo, si tú ves aquí este render de ICESI, de los proyectos que te mostré de ICESI, mira que ellos destacan aquí más quemadita que esta parte de acá. Entonces uno lo que busca es ese realismo con el tema. Entonces eso es bueno hacerlo desde la separación, teniendo en cuenta también que no es lo mismo generar el modelado 3D de un objeto que va a ser renderizado al modelado 3D de un objeto que va a ser producido. Porque en la producción yo sí debo tener presente, digamos, las tolerancias y todo eso. En el renderizado no. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a separar las caras, ¿sí? Esta cara de acá y esta cara de esta cara de acá. Y esas caras las voy a meter en una capa diferente. Entonces aquí le voy a, por ejemplo, colocar MDF claro. Bien, y las demás, las que quedaron en blanco, pues le voy a colocar MDF oscuro. Bien. Entonces, ¿qué hago allí? Bueno, este de acá, pues, por supuesto, hago nuevamente la generación de esto acá, le digo que son 15. Bien. Y ya me sale obviamente ahí con cada capa definida. Entonces le digo acá, archivo, guardar. Lo puedo guardar directamente así en Rhino, no pasa nada porque el Keyshot utiliza diferentes tipos de archivos. Voy a ponerlo. Entonces, listo, este es el entorno del Keyshot. Yo después les voy a explicar cómo es el tema. El entorno del Keyshot me permite aquí con este cuadro de diálogo de bienvenida importar el modelo. Entonces yo voy y busco el archivo, que sería el archivo 3D. Digo abrir, importar, entonces él lo genera acá. Ya que él inicialmente me coloca los colores de las capas. Yo aquí tengo tres herramientas, la herramienta de rotación, de paneo y de zoom. La rotación hace lo mismo que el clic derecho sostenido allá. El paneo hace lo mismo que el clic derecho con shift, que es desplazarme. Y este que se llama dolly, pues básicamente es acercamiento. ¿Listo?
Aquí tengo el ángulo de la cámara, por ejemplo, lo puedo poner en 35, ¿sí? Para darle una mejor perspectiva. Y luego acá tengo en la pestaña de proyectos, tengo acá los diferentes tipos de cámaras que tengo, pero también adicionalmente las piezas del modelo. Entonces mira que aquí me salieron las dos capas. ¿Qué hago yo acá? Aquí yo puedo, por ejemplo, en la librería de materiales, ¿sí? Yo tengo acá librería de materiales, colores, texturas, medio ambiente, imágenes de fondo y favoritos. Bueno, estos son como los que yo mismo voy armando. En este caso me voy a ir a los materiales y yo tengo acá una extensa variedad de materiales. Por ejemplo, tengo maderas. Entonces mira que aquí puedo colocar, por ejemplo, una madera clara y tengo una madera oscura. ¿Listo? Entonces voy a coger esta y se la voy a aplicar al MDF claro. Entonces vengo y la arrastro aquí hasta la capa. Perdón, tengo que seleccionarla. Ahí, y entonces mira que él ya toma los cambios aquí. Y el MDF oscuro, entonces cojo otra madera de las que tengo acá, selecciono y coloco MDF oscuro y ahí me queda. ¿Listo? Finalmente, pues el proceso de renderizado ya lo que es ponerlo en la posición en la que necesito renderizar. Vengo acá a la ventana del render, le digo Command P o Control P. Vengo acá, entonces me sale este cuadro de diálogo y aquí le digo, primero, ¿dónde quiero que me exporte el render? Entonces vengo acá y le digo, exportarlo en el escritorio, ¿ok? Y luego, ¿cómo quiero que se llamen esos renders? Pues, por ejemplo, bombillo. Bien, le digo, me voy aquí a la cola de trabajo y le digo, añadir trabajo. Entonces ahí me sale la imagen. Esa imagen, si ya la quiero renderizar, o sea, yo puedo generar diferentes renders acá, por ejemplo. Aquí cojo y muevo este. Entonces voy a sacar un detalle de aquí, entonces vengo y lo busco el detalle, supongamos ahí. Bien, Control U o Command U para esta opción de acá, añadir trabajo. Bien, y lo pone acá, entonces él renderiza esa parte. Ya cuando tenga todo el listado, simplemente le digo procesar cola. Entonces él viene acá y me abre el frame buffer y empieza a generar el renderizado. Obviamente ya de acuerdo a las luces que tenga, al número de rebotes que tenga, a las sombras que tenga cuadradas, bueno, hay diferentes cosas que eso se los voy a explicar la próxima clase ya con mucho más detalle, cómo se crean los materiales, cómo está, bueno, todo ese tema. Y después más adelante en otra clase vamos a ver el tema de cómo se mapea. Bien, entonces les voy a ir grabando, digamos, las clases para que las tengan allí y después les comparto los videos para que las vayan teniendo allí. Bueno. ¿Listo? Pero esto es a grosso modo. Igual te lo explico muy por encima porque esto es temática ya de la siguiente clase. Básicamente en esta clase era el tema de explicarles bien cómo era la generación de los planos, el corte, asesorarlos con el tema de del modelado 3D. Y que pues ustedes estuvieran trabajando en eso. Entonces vayan trabajando en la medida en que se pueda. Esta semana, en el transcurso de esta semana, voy a buscar los enlaces entonces, para que puedas instalar el software y listo. Bueno. ¿Listo? Bueno. Listo, profe. No sé si tengan más preguntas o alguna cosa. No. Bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno, Daniela, que estés muy bien entonces y quedamos pendientes. De todas maneras, cualquier pregunta que tengas a través del correo electrónico, obviamente puedes intentar responderle lo más rápido posible con el tema de que pues tenemos el detalle de la